En el video anterior aprendiste sobre la regla de la autoconfirmación. En este video aprenderás sobre la regla de la proporcionalidad y cómo ponerla en beneficio de nuestro trading. Para que un movimiento sea candidato a fallo de tendencia, debe medir por lo menos un tercio del precio recorrido por el movimiento previo. Además, Gilberto, si un movimiento que sea candidato a fallo de tendencia es retrocedido más del 38,2%, entonces anticipa el final de un impulso compacto, inicio de un retroceso. Por otro lado, la confirmación de un fallo de tendencia como onda semilla es la aparición de movimientos violentos a favor de la nueva tendencia. Esto realmente es lo que de alguna forma confirma que estamos frente a una onda semilla, ya que se presenta el rompimiento no solo de niveles, sino además de multiniveles en menos tiempo. Es decir, la regla de la autoconfirmación, que ya estuvimos hablando de ella en el video anterior. A menos que se trate de finales de impulsos compactos e inicio de retroceso. Ya esto también hemos comenzado a mencionarlo, John, y por supuesto lo iremos reafirmando con el paso de los conceptos. Por otro lado, la regla de los retrocesos nos dice que lo ideal es que tarden igual o más que los impulsos. La regla de proporcionalidad nos indica que es sospechoso que demoren más de 5 veces, situación por la cual debemos buscar alternativas adicionales y que definitivamente no deben demorar más de 7 veces. Si un retroceso está demorando más de 5 veces, ya debemos comenzar a buscar alternativas. Si demora más de 7 veces, definitivamente no debe ser esa la situación. Hay que abrir el panorama. Bien, John, todos estos conceptos son ciertos, pero definitivamente, valga la redundancia, son muy conceptuales, son poco prácticos. ¿Te parece si pasamos a revisar algunos ejemplos que nos permitan entender mejor todas estas situaciones? Claro que sí. Muy bien, en primera instancia tenemos acá, John, un ejemplo de una tendencia bajista donde se nos presenta una reacción bastante fuerte que está presentando una inflexión en esta zona, y este movimiento de acá podría ser candidato, inicialmente es un candidato nomás a fallo de tendencia. ¿Por qué? Porque mide por lo menos un tercio del movimiento previo, que en este caso sería este de acá. Entonces, dado que tenemos una inflexión alcista en esta zona, nosotros nos podemos meter al mercado producto de la debilidad y fortaleza que tenemos acá, y vamos a continuar vigilantes para de esa manera intentar calcular nuestras proyecciones. ¿Podría ser esto una onda semilla? Sí, sí podría, pero definitivamente tendrá que ser el mercado quien lo confirme o lo desmienta, no nuestro análisis. Nosotros no podemos hacer ese tipo de proyecciones por adelantado. Es normal y es inherente a la mente humana siempre tratar de adivinar el futuro, siempre querer de anticiparse con la suficiente antelación a este tipo de situaciones. Definitivamente no es un enfoque adecuado. El enfoque adecuado aquí es transar la debilidad, transar la fortaleza, y que el mercado haga lo que tenga que hacer. Por supuesto, nosotros iremos verificando las confirmaciones que se van dando. Para eso hemos creado estas reglas de las que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, definitivamente el mercado, por regla de autoconfirmación, debería venir a hacer una inflexión en esta zona para que demore menos tiempo de aquí hasta acá del que tardó en llegar de aquí hasta esta zona. Sobre eso, repito, estuvimos hablando en el video anterior. Es importante y necesario que se vayan teniendo esos conceptos claros para continuar avanzando hacia conceptos un poco más complejos. Esa sería entonces una confirmación. Aquí tendríamos, repito, una posible onda semilla, o también tendríamos, John, inicio de un retroceso al impulso compacto. ¿Cómo sabemos si es una situación o es la otra? Bueno, si nosotros nos vemos y nos encontramos con que definitivamente el mercado sí está inflexionando en esta zona, que no está generando una inflexión bajista que haría que el mercado consiguiera ligereza y celeridad bajista, seguramente entonces estaríamos frente a una onda semilla. Pero si la situación no fuera esta, con este nuevo impulso rojo que he dibujado acá,
que da entrada ya no a una posible, sino definitivamente a una onda semilla. Hay que entender que la onda semilla es esta, el primer impulso de esa tendencia alcista. Si no fuera esa situación, John, sino que vamos a dibujar una un poco más compleja, donde tenemos todos estos movimientos de acá. Ya para estas alturas es completamente claro que el mercado no va a venir a romper esta zona, por lo menos no en menos tiempo de lo que tardó en llegar de aquí hasta acá. Entonces ya aquí las circunstancias son completamente diferentes y ahora no tenemos una onda semilla, tampoco tenemos una posible onda semilla. Precisamente para eso son las reglas, para que nosotros vayamos midiendo si es una cosa o es la otra. ¿Qué tendríamos entonces? Bueno, seguramente sería el inicio de un retroceso al impulso compacto. ¿A dónde terminaría este impulso compacto? Bueno, debería terminar en esta zona, porque es aquí precisamente donde el precio nos está mostrando un cambio en la psicología del mercado. La psicología del mercado venía siendo bajista y por alguna razón, que debo repetir una vez más, no sabemos ni nos interesa, ha decidido comenzar a subir con cierta fortaleza. Entonces seguramente el impulso comenzó acá, termina acá y el retroceso comienza aquí y no sabemos dónde termine. Lo sabremos cuando el mercado presente alguna inflexión de manera bajista. Por ejemplo, aquí en este caso, John, donde vemos que el mercado está presentando el patrón ya conocido, donde tenemos debilidad en esta zona, fortaleza en esta, tenemos una inflexión bajista y esta es prueba inequívoca, es una prueba bastante exacta con un nivel de precisión bastante importante de que este retroceso ha llegado a su final, que por lo tanto el impulso va de aquí hasta aquí, el retroceso va de aquí hasta acá y aquí debería en teoría comenzar un nuevo impulso. Por lo tanto nosotros nos vamos a meter en venta cuando el mercado comience a romper este soporte en menos tiempo de lo que tardó en formarse, y vamos a estar vigilantes a los multiniveles, ¿no? Ya hemos hablado de multiniveles y es importante que siempre los tengamos presentes. Más o menos es lo que tengo que decir de este primer ejemplo, John. No sé si tú quieras ahondar o quieras precisar sobre alguna característica en particular. No, Gilberto, ya está bastante claro. Muy bien, entonces aquí termino de marcar estos multiniveles y tendríamos entonces que esto de acá es el final de un retroceso, este de aquí es el inicio del retroceso, acá es el final, y aquí, como lo estoy mostrando con esta flecha de color rojo, entonces se inicia una nueva fase impulsiva. No es este el final del retroceso, el final del retroceso es este de acá, esta es una nueva fase impulsiva. Bueno, en este caso tenemos una tendencia alcista, tenemos la posibilidad de un fallo en este nivel, puede ser porque está siendo proporcional con el impulso previo, con el retroceso previo más bien, entonces podría ser un fallo de tendencia. ¿A qué queda sujeto? Las confirmaciones. Primero, que no rompa ese nivel en menos tiempo que lo hizo, y de que vaya a ser una onda semilla o no, que rompa ese nivel inferior en menos tiempo. Entonces, puede prever si esto va a ser realmente un fallo, puede prever un retroceso a ese impulso compacto o una onda semilla, ¿cierto? Queda sujeto a las confirmaciones. Entonces, debemos esperar a que nos dé las confirmaciones, porque ya sabemos que podría haber otra posibilidad, y es que esto sea parte de un Garry, por ejemplo. Entonces, tendríamos que hacer monitoreo. En este caso, John, acá el letrero dice que este fallo de tendencia anticipa un retroceso, no una onda semilla. ¿Por qué anticipa esta situación y no la otra? A medida que el precio nos va dejando más información, comenzamos tal vez a generar sospecha, o nos comienza a generar sospecha que esté fallando al parecer esa ondulación, y aparentemente lo que nos estaba formando, o más bien lo que nos formó, fue un Garley. Veremos que terminó incluso con un fallo en esa subdivisión, y era lo que deberíamos estar esperando, ¿no? Confirmaciones, y ya en este caso que terminó siendo toda esta formación un Garley. No sé, Gilberto, ¿qué más quieras anotar? Entonces aquí, John, teníamos que este fallo de tendencia era parte del retroceso iniciado desde acá, ¿o fue acá donde inició el retroceso? Fue todo un Garley, es decir, era parte del retroceso. Como analizamos acá, miremos que comienza a devolver los niveles y los multiniveles en menos tiempo. Esto nos indica que hubo una retoma de tendencia,
movemos ese movimiento subdividido, ese Garley, es todo el retroceso a ese impulso anterior. Entonces simplemente fue una retoma de tendencia. Muy bien, John, ¿te parece si pasamos ahora a la parte de los ejercicios para mirar y comenzar a medir qué tan entendido va quedando este concepto de la regla de la proporcionalidad? Sí, claro que sí. Muy bien, en primera instancia, aquí tenemos nuevamente un ejemplo con un mercado alcista. Entonces, ya tú sabes, si conoces la mecánica, vamos a suponer que el mercado aquí está presentando una inflexión, determina si este movimiento de acá es o no candidato para un fallo de tendencia, es decir, si desde esta zona pudiera iniciar una tendencia bajista. Coloca tu video en pausa, 10-15 segundos, y retoma nuevamente para mirar nuestra respuesta. Bien, John, ¿qué opinas tú de este ejemplo? Pues no podría ser candidato a fallo de tendencia porque no es proporcional con el movimiento previo. Entonces sería una mala interpretación si pensáramos que así fuera. Bien, entonces, ¿qué sería todo ese movimiento? Probablemente parte de un retroceso al movimiento anterior. Es decir, que tendríamos entonces un posible Garley en desarrollo. Probablemente. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que el mercado continúa de esta manera. Y aquí, entonces, podemos tener la primera parte de un Garley. Aquí tendríamos el retroceso del Garley, que a su vez es otro Garley. Ya nosotros estuvimos mencionando que esto era posible. Y este probablemente sea la última parte del Garley, si el Garley fuera de 3 patas. Si lo fuera de más patas, eso no lo sabemos hasta que el mercado no nos inflexione en esta zona, entonces seguramente continuarían en desarrollo las siguientes patas. Bueno, en este caso tenemos una tendencia bajista. Por favor, determina si hay posibilidad de fallo en este ejemplo. Gilberto, ¿te parece que hay posibilidad para un fallo de tendencia para este ejemplo? Bueno, John, si hubiese posibilidad para un fallo de tendencia, aquí tendríamos el hecho de que este movimiento es más de un tercio del movimiento previo, pero además de eso necesitamos que esté presentando una inflexión en esta zona, porque eso sería lo que crearía el patrón de debilidad de la tendencia previa, de la tendencia existente, y fortaleza en un cambio en un punto de inflexión. Si no tenemos esa circunstancia acá, creo que no podemos construir la posibilidad de este fallo de tendencia. No sé qué piensas tú. Sí, estoy de acuerdo, Gilberto, así debe ser. Entonces, en este caso, no alcanza a inflexionar de manera alcista para contemplar la posibilidad de este fallo, más bien sigue generando como un rango y ahora nos inflexiona de manera bajista, confirmando que era un retroceso y que ahorita retoma la tendencia bajista. En este caso, lo más probable es que hayamos tenido un movimiento bajista en dos segmentos impulsivos, así como lo vemos con esa línea punteada, y que todo esto haya sido un retroceso a la unión de estos dos impulsos, es decir, un retroceso al movimiento compacto. Bien, en este video aprendiste sobre la regla de la proporcionalidad, sus utilidades, viste ejemplos para aprender a aplicarla en tus análisis. En el próximo video aprenderás sobre la regla de la sincronización.